Hola. Bueno, en la clase anterior habíamos visto los parámetros de RMN y ahora vamos a ver cómo podemos utilizarlos a todos esos parámetros, en particular los acoplamientos, para poder determinar la estructura de proteínas en solución. Dijimos que hacíamos un hincapié muy grande en el RMN de proteínas, aunque podía hacerse a cualquier molécula biológica que tuviera núcleos protón, carbono, nitrógeno, fósforo. Pero uno de los motivos por los cuales hay tanta RMN de proteínas tiene que ver con la calidad de los espectros de RMN. Y acá vemos espectros de RMN de protones de una proteína pequeña de 10 kilodalton, un oligonucleótido doble hebra de 11 kilodalton y un polisacárido. Lo que vemos acá es que en el espectro de RMN de la proteína hay una dispersión de desplazamientos químicos muy buena, porque tenemos protones de distintos orígenes, muchos alifáticos, luego tenemos los protones alfa, los protones aromáticos y los protones amídicos. En el caso del ADN vamos a tener mayormente de las bases, vamos a tener algunos aromáticos, protones unidos a nitrógeno, y luego protones de los azúcares. Mientras que es menor dispersión, o sea, distribución de señales y posibilidad de tenerlas resueltas en el espectro que en el caso de proteínas. Y finalmente, en el caso de los azúcares, en los cuales la identidad química es muy parecida, no tenemos para nada una buena dispersión de señales. Y de aquí es que nosotros trabajemos en proteínas. Aún así, los espectros de RMN en proteínas siguen siendo, contienen mucha información y tenemos que recurrir a RMN en múltiples dimensiones. Eso se lo debemos al invento de la RMN en pulso y transformadora de Fourier por Richard Ernst. Vamos a ver los detalles técnicos en la próxima clase. Pero a partir de desarrollos de la física de spin, Ernst en el Politécnico de Zúrich pudo sentar las bases para poder hacer RMN en 2 dimensiones, 3 dimensiones y aún más dimensiones, aunque no las podamos ver. ¿Cómo lo podemos utilizar? Nuevamente tenemos acá el espectro de protones y las distintas regiones, alifáticos, aromáticos, y ahora nos vamos a enfocar más que nada en diferenciar que hay regiones que tienen que ver con protones de las cadenas laterales y regiones que tienen que ver con los protones del backbone, de la cadena principal. Si vamos a hacer un espectro en 2 dimensiones, como vimos al final de la clase pasada, nos va a interesar ver la intersección va a haber la presencia de picos en la intersección de la frecuencia de 2 núcleos distintos. Si teníamos una de estas señales, o cross-peak, que está en intersección de la señal del núcleo B y la señal del núcleo A, significa que esos están acoplados. Vamos a ver ahora qué sucede si tenemos un espectro en 2 dimensiones de manera esquemática de una proteína. Lo que vamos a tener es de 0 a 10 partes por millón en este eje y de 0 a 10 partes por millón en este eje. Como es protón-protón, va a ser un espectro mononuclear y vamos a tener una diagonal que separa 2 partes que son simétricas. Y empecemos de una región que suele ser la más resuelta. Todos acá pueden ver, hablamos de mayor resolución porque es donde se pueden casi, en esta proteína pequeña, contar uno a uno todos los picos. Aquí están todos los protones amídicos del backbone. ¿Ok? Entonces, si nosotros proyectamos acá esta región, más o menos entre 6 y 10 partes por millón, en un espectro en 2 dimensiones, vamos a ver todas las interacciones, todos los acoplamientos de los protones amídicos. ¿Con qué núcleos? Bueno, depende en qué región estemos en la otra dimensión. ¿De acuerdo? Esta franja es todo protones amídicos. Aquí, que estamos en la zona de 0 a 2 o 3 ppm, esto va a corresponder a la interacción de los protones amídicos con los alifáticos. Ahora, si vamos a esta región, en la cual vamos a estar entre 4, 5, 6 partes por millón, vamos a tener la interacción de los protones amídicos con los protones alfa. Esto es buenísimo porque es específicamente la zona del backbone. Solamente vamos a ver protones de backbone en esta región, en este pequeño cuadrado. Y nos podemos desentender del resto.
En esta zona, que es un cuadrado cerca de la diagonal, vamos a ver los acoplamientos de protones amídicos con protones amídicos. Aquí vamos a ver interacción de alifáticos con alifáticos. Esto obviamente va a ser una región que va a ser muchísimo más, llena de señales que las otras. En estas no. Va a estar mucho más resuelta. Y vamos a ver un ejemplo específico. Este es un espectro que se llama COSI, que quiere decir Correlation Spectroscopy, en el cual nosotros vemos acoplamientos escalares protón-protón, o sea que está gobernado por los enlaces. Vemos protones conectados a lo sumo hasta 3 enlaces, y eso está gobernado por la estructura química. Y acá vemos las divisiones que veíamos en la diapo anterior, de manera esquemática, ahora lo vemos en un espectro real. Acá está la zona de interacción de alifáticos con alifáticos, la interacción de aromáticos con aromáticos, o de NH con NH, que es mucho menos. NH con NH no vamos a ver porque no hay acoplamientos escalares. Y acá vemos la región del backbone. En la región del backbone vamos a ver, esta es la zona de NHs y esta es la zona de alfa. O sea que este pico corresponde al acoplamiento escalar de un protonamídico con su alfa. Esta va a corresponder a otro protonamídico con su alfa. Entonces, en principio, nosotros acá tendríamos que tener, en promedio, un cross-peak, una señal por cada residuo. Tenemos excepciones. ¿Por qué? Porque las prolinas no tienen protones amídicos y las glicinas tienen 2 protones alfa. Pero nosotros a priori vamos a saber la secuencia de la proteína con la cual estamos trabajando y podríamos calcular cuántas señales esperaríamos tener en esta región del espectro. Y lo notable de esta región es precisamente la simplicidad, que acá sí podemos contar una a una, podríamos ponerle número, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el n, el número de enlaces peptídicos, a todos los cross-peaks correspondientes a interacciones del backbone. Eso no significa que lo vamos a asignar, significa que vamos a poner de a grupos un protón amídico con un protón alfa, pero no vamos a saber a qué residuo pertenece. Bien, queda claro entonces cuál es la ventaja de trabajar en 2 dimensiones. Ahora el COSI se lo muestro solo a título pedagógico, es uno de los primeros espectros en 2 dimensiones que se diseñó e inventó. Hoy por hoy no se utiliza casi porque hay demasiadas señales, la resolución es muy pobre cuando estamos en proteínas de medianas a grandes y ya no podemos trabajar, y se utiliza solamente en péptidos no marcados. Esto en un caso en que estamos viendo, como les decía, acoplamientos escalares. También podemos hacer un experimento en el cual veamos acoplamientos dipolares, protón-protón. El NOE era una medida del acoplamiento dipolar que dependía de manera inversamente proporcional de la sexta potencia de la distancia de los 2 núcleos. Y acá vemos un experimento que se llama NOESI o NOESI protón-protón. ¿Qué significa? De nuevo, como es homonuclear, tenemos protón en los 2 ejes y va a haber una diagonal que me lo divide en 2 partes simétricas. Ahora, si lo vemos con el anterior, en el COSI, acoplamientos escalares, no hay tantas señales. Yo les dije que había muchas. Sí, hay bastantes. En el NOESI hay más. Y no solo que hay muchas más, sino que están distribuidos casi por todos los lados del espectro, a diferencia de lo que sucede en el COSI. ¿Por qué? Porque el acoplamiento escalar está dictado por la estructura covalente, la estructura química de la proteína. O sea que un protón amídico solamente va a estar acoplado con un protón alfa. Bien. Ahora, el acoplamiento dipolar depende de quién tenga cerca. O sea que un protón amídico puede tener cerca lo que le corresponde estar cerca de acuerdo al acoplamiento de la proteína. Y por eso que en la zona de los protones amídicos podemos tener acoplamientos con protones amídicos, con protones alfa, con protones alifáticos. Y obviamente siempre la zona alifática es la que tiene el mayor conglomerado de señales y peor resolución, pero si les estoy contando esto es porque hay técnicas que permiten resolver esto.
Recapitulando, podemos hacer experimentos en 2 dimensiones, protón-protón, para ver interacciones escalares o dipolares. Ahora, lo podemos hacer todavía mejor si recurrimos a los heteronúcleos, como por ejemplo el nitrógeno 15 y el carbono 13, marcando nuestra proteína. Y acá lo que les muestro son los espectros heteronucleares. ¿Por qué heteronucleares? Porque estoy teniendo en una dimensión protón y en la otra dimensión nitrógeno 15 o carbono 13. ¿Qué es lo que vemos aquí, en este caso? Mucho más simple. ¿Por qué? Analicemos el caso de este experimento, protón, nitrógeno 15, HCQC, HSQC, es Heteronuclear Single Quantum Coherence. No importa ahora, coherencia cuántica simple heteronuclear, es el nombre que se llama HCQC, protón, nitrógeno 15, estamos más que felices a los efectos de este curso. Acá vamos a ver el acoplamiento escalar de todos los protones que estén unidos a un nitrógeno. Bien, entonces acá ya podemos notar que si bien el espectro de protones de toda la proteína es de 0 a 10 ppm, cuando hago este espectro en 2 dimensiones, estoy viendo solamente de 6 a 10 u 11. ¿Por qué? Porque en la zona de protones alifáticos no voy a tener ningún protón unido a nitrógeno, y si yo lo graficara, voy a ver una parte completamente vacía del espectro. Esto significa también que el número de protones unidos a nitrógeno es mucho menor que el número total de protones. Y cada cross-peak, nuevamente, ¿qué es lo que me está diciendo? Que hay una señal de un protón, tomemos este en particular, que está aproximadamente a 9,8 partes por millón, que está acoplado, es decir, en este caso unido a un nitrógeno, que tiene su frecuencia de absorción a 118 ppm. Del mismo modo, podemos tener, este corresponde a un protón que absorbe a 6,5 con un nitrógeno a 122 ppm. Entonces, acá vamos a estar viendo, repito, protones unidos a nitrógenos, gran parte de ellos van a corresponder a la cadena polipeptídica y nos van a dar una idea de la huella dactilar de la proteína y de su plegamiento. Y también vamos a tener protones unidos a nitrógenos en cadenas laterales, los cuales van a corresponder solamente a las asparaginas y glutaminas, en este caso. También vamos a tener indoles y midazoles, pero eso va a aparecer en otra región. Pero sobre lo más importante es que aprecien la simpleza de un experimento HCQC protón-nitrógeno. En el caso del experimento HCQC protón-carbono 13, no es tan lindo. No es tan lindo por 2 motivos. En primer lugar, sí, es mejor que el 1D, pero no es tan lindo como el protón-nitrógeno. ¿Por qué? Hay muchos más protones unidos a carbono que unidos a nitrógeno en una proteína, entonces vamos a tener más cross-peaks. En segundo lugar, los desplazamientos químicos de carbono son sensibles a la estructura secundaria, igual que los de los protones. Entonces siguen más o menos la misma tendencia, y por eso parece como si esto fuera una correlación. Mientras que los protones y los nitrógenos, cada uno va por su lado. Entonces estos espectros suelen ser mucho más dispersos. ¿Cuál les parece que vamos a utilizar? Obviamente, protón-nitrógeno es el mejor. Bueno, para hacer esto, ya sabemos cómo vamos a empezar a trabajar. Pero necesitamos una buena muestra. ¿Cómo se define una buena muestra para RMN? Tenemos que trabajar una muestra que sea pura, en el sentido que sea homogénea, preferentemente en una solución no viscosa, marcada al menos en nitrógeno 15 para empezar, o cuando queramos hacer otro tipo de experimento, con marca doble, nitrógeno 15 o carbono 13. Y vamos a necesitar tener una concentración entre 50 o 500 micromolar en un volumen entre 100 y 300 microlitros. La concentración y el volumen van a depender mucho de la proteína, del equipo. Recuerdan que mientras teníamos equipos con campos más grandes, eran más sensibles y nos permitían trabajar con menores concentraciones, y de la disponibilidad de una criosonda, que lo que nos servía era
aumentar la relación señal-ruido. O sea que si yo trabajo en un equipo de campos muy altos y trabajar con una criosonda, voy a poder trabajar, por ejemplo, en un equipo de 900 MHz con criosonda, voy a poder trabajar a concentraciones mucho menores que trabajando en un equipo de 600 MHz y sin criosonda. También tengo que elegir un buffer que no interfiera a una concentración baja, porque yo también voy a estar viendo las señales. Y en general se prefiere que sea una muestra con una fuerza iónica baja. Siempre tienen que ser condiciones en las cuales la proteína sea estable a temperatura ambiente durante periodos relativamente prolongados de tiempo, porque los experimentos de RMN vamos a ver que nos requieren bastante. El caballito de batalla es el HCQC, protón nitrógeno 15. Acá la volvemos a ver, tenemos protón en este eje, nitrógeno acá. Vamos a tener un pico por residuo, salvo las glicinas y prolinas, como ya dijimos, y vamos a ver los NHs del backbone. Este. Bien. El acoplamiento escalar, el J anda alrededor de 90, 91, 92, 89 Hz, y vamos a ver entonces 1 por residuo. Es un experimento rápido de hacer, se puede hacer en 5 o 10 minutos, dependiendo de la muestra y del equipo. Y tenemos una sonda, que son todos los protones amídicos y los nitrógenos amídicos distribuidos a lo largo de toda la proteína. Y lo que vamos a hacer es correlacionarlos de a pares. Unimos cada protón con su nitrógeno. En este caso, esta proteína ya ha sido asignada. Tenemos las etiquetas. Fíjense que acá dice W43, alguien ya se tomó el trabajo de asignar y nos dice que es el triptofano 43. Esta es la leucina 3, esta es la valina 52, la alanina 81. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos para asignar una de estas proteínas. También, como les decía, esta es la región en particular no solo de las interacciones protón-nitrógeno 15, sino la interacción de los protones y nitrógenos amídicos. Y aparecen también las de cadenas laterales. En las cadenas laterales de asparaginas y glutaminas no vamos a tener un NH, sino vamos a tener un NH2. Un NH2 significa que vamos a tener dos protones que interaccionan con el mismo nitrógeno. O sea que es muy fácil identificar cuando nosotros tenemos, esta línea está trazada por el operador, no aparece en el equipo, pero uno lo puede determinar, que acá tenemos dos señales de protones a dos desplazamientos químicos distintos que interaccionan con el mismo nitrógeno. Eso corresponde a un grupo de NH2, que va a ser de una cadena lateral. Bueno, los protones amídicos intercambian, son medianamente ácidos. Entonces, si nosotros estamos trabajando y tenemos que elegir las condiciones de tener la muestra, una condición va a ser el pH de trabajo. Sin duda que la prioridad va a ser elegir un valor de pH al cual nuestra muestra sea estable. Pero tenemos que tener en cuenta que si vamos a pHs que sean de neutros hacia alcalinos, vamos a estar aumentando el intercambio de las señales de los protones amídicos con el solvente y no las vamos a ver, van a desaparecer. Acá vemos el espectro HCQC protón nitrógeno de una proteína a pH 6, 7, 8 y 9, y vemos que a medida que aumenta el pH cada vez vemos menos crosslinks. Entonces vamos a estar teniendo parte de la información, y no queremos eso. Entonces, antes de empezar a trabajar, vamos a hacer como un screening, si tenemos una buena muestra de proteína. Pero no solo basta con tener una buena muestra de proteína, sino que necesitamos un espectro que sea lindo. Lindo no hablo de la estética, sino que sea bueno para trabajar. Entonces, ese primer screening me va a permitir determinar, ¿mi proteína está plegada, sí o no? ¿La proteína se está agregando? Porque no vamos a querer que la proteína se agregue. ¿La proteína tiene dinámica? ¿Cuán estable es mi proteína a lo largo del tiempo? La pregunta de una proteína es estable, ¿está plegada o no? Habíamos visto en la clase pasada, en un espectro de RMN de protones, nos podía servir como un indicador del plegamiento de una proteína en función de la dispersión del desplazamiento químico. Una proteína que no está plegada, vamos a tener casi todos los protones alfa y amídicos aproximadamente al mismo desplazamiento químico, colapsando porque no tienen diversidad.
En una proteína plegada, cada uno va a ver su ambiente y todas esas señales se van a dispersar. Entonces, la dispersión en un espectro en 2 dimensiones la voy a ver con mucha más facilidad que en un espectro en 1 dimensión. Y acá tenemos, van a ver inclusive, no pretendo que lo sepan de memoria, pero el tipo de dispersión que se obtiene en una proteína que es helicoidal es distinto que el que en una proteína que tiene carácter de hoja beta. Pero lo más importante es que si tenemos un polipéptido desordenado, esto es mucho más notorio, porque estamos perdiendo dispersión y la mayoría de los protones amídicos nos van a aparecer aproximadamente en esta región. Y lo puedo identificar que es muy distinto al de una proteína plegada. Inclusive, ya con un ojo más entrenado, puedo darme cuenta si tengo una proteína que tiene una porción plegada, porque lo voy a ver porque tengo dispersión, y una porción que esté desplegada porque voy a ver algunas señales que estén aglomeradas en esta región. Bien. Acá también podemos tener una proteína que aparezca en lo que se llama un estado de glóbulo fundido, que es una proteína que tiene estructura secundaria pero no tiene estructura terciaria. Lo vamos a ver cuando veamos plegamiento de proteínas. E inclusive, acá van a ver que algunas señales aparecen más oscuras que otras, tienen distinta intensidad. Eso significa, en algunos casos, que hay dinámica interna. O sea que algunos núcleos en particular están rotando junto con la proteína y otros tienen dinámica interna y se están moviendo más rápidamente. Mi proteína, ¿se agrega o no? Bueno, acá es el caso de una proteína que se sabe que agregándole un determinado ligando, agrega. Por motivos que tienen que ver con la relajación, que vamos a ver más adelante, al agregar la proteína, puede ser dimerizar, tetramerizar o lo que sea, las señales se ensanchan y se pierde la calidad del espectro. Tampoco vamos a querer eso. Para determinar si la muestra es estable o no, probablemente tengamos que hacer experimentos durante 5 o 7 días con la misma muestra puesta dentro del espectrómetro a temperatura ambiente. Podemos enfriarla un poco, pero no vamos a poder tener a menos 10 grados, porque estamos en solución acuosa. Si este es el espectro HSQC de tiempo cero, lo hago al día siguiente, 2, 3 días, 4, y este es un espectro de esta proteína después de 7 días. ¿Qué vemos? Algunas señales siguen estando donde estaban, y está bien. Eso quiere decir que vemos proteína plegada, pero aparecen un montón de otras señales, sobre todo en la región central, de poca dispersión, donde suele aparecer la proteína que está desplegada. Bueno, acá lo que nos está diciendo esto es que sí, seguimos teniendo una fracción de proteína que está en buenas condiciones, pero con el transcurrir del tiempo se nos está haciendo pelota. También podemos jugar con otras cosas tales como el campo magnético, y acá podemos ver una misma proteína con el espectro registrado a 400, 600 y 800 MHz. Las señales parecen más angostas, en verdad estamos ganando en resolución, no solo vamos a tener mayor sensibilidad y trabajar en muestras más diluidas, sino también ganar en resolución a trabajar a mayores campos magnéticos, va a depender de nuestro bolsillo, sin duda. Y el efecto de la temperatura. En general, si la proteína resiste temperaturas ligeramente mayores de la temperatura ambiente, acá podemos ver que a medida que vamos aumentando, las señales se hacen más angostas, más definidas y hay más resolución. Todo eso es parte de una primera etapa en la cual lo que vamos a estar haciendo es eligiendo las condiciones adecuadas. Entonces, tenemos que poner a punto la preparación de una muestra, tiene que ser estable en esas condiciones, en ese pH, en ese buffer, en tiempo. Y ahí recién vamos a poder decidir, empezamos a trabajar para asignar el espectro de RMN de nuestra proteína.